En lo profundo de la España rural, oculto entre colinas y envuelto en silencio, se encuentra Ochate, un pueblo fantasma con una historia que eriza la piel y despierta la imaginación. Sus calles vacías y casas derruidas susurran historias de tragedia, misterio y fenómenos inexplicables. Un lugar donde el pasado se niega a morir y se aferra al presente con una fuerza invisible pero poderosa. Ochate es un enigma que ha fascinado a investigadores, parapsicólogos y amantes de lo desconocido durante décadas. Un lugar que desafía la lógica y donde los límites de la realidad parecen difuminarse. ¿Se trata de un simple pueblo abandonado o de algo más? ¿Qué secretos se esconden entre sus piedras y escombros? Adéntrate con nosotros en el misterio de Ochate, pero te advertimos, una vez que conozcas su historia, puede que nunca la olvides. Al llegar a Ochate, lo primero que impacta es el silencio. Un silencio denso, pesado, que se apodera del ambiente y te envuelve como una fría niebla. Las ruinas de las casas, desgastadas por el tiempo y la intemperie, se alzan como espectros silenciosos. Las paredes derruidas, las ventanas vacías y las puertas que ya no conducen a ningún lugar, cuentan historias de vidas truncadas y un pasado turbulento. Caminar por las calles de Ochate es como retroceder en el tiempo, a una época de tragedia y misterio. El viento susurra entre las piedras, como si el propio pueblo te hablara en un lenguaje antiguo y olvidado. Puedes sentir la energía del lugar, una mezcla de tristeza, melancolía y una inquietante presencia que te observa desde las sombras. Aquí, entre las ruinas silenciosas, el pasado y el presente se confunden, creando una atmósfera única e inolvidable. El siglo XIX marcó a Ochate con la tragedia. En un periodo de apenas 70 años, 3 epidemias devastadoras azotaron el pueblo, llevándose consigo la vida de la mayoría de sus habitantes. Tifus, viruela y difteria se cebaron con la población, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. Lo más inquietante de estas epidemias es que, a pesar de su virulencia, no afectaron a los pueblos vecinos. ¿Por qué Ochate fue el único objetivo de estas terribles enfermedades? ¿Se trató de una serie de desgracias inexplicables o existe una razón oculta, un secreto que se esconde tras la tragedia? Algunos creen que la ubicación aislada del pueblo, en una zona de corrientes de aire y aguas subterráneas, pudo ser un factor determinante. Otros, sin embargo, apuntan a causas más oscuras, relacionadas con fuerzas invisibles y energías negativas que se concentran en este lugar. La figura del sacerdote Antonio de Padua Villana, párroco de Ochate durante la última epidemia, está envuelta en un halo de misterio. Se dice que el sacerdote, desesperado por salvar a su pueblo, realizó un ritual prohibido en la iglesia, invocando a fuerzas oscuras para detener la enfermedad. La leyenda cuenta que la epidemia cesó poco después, pero a un precio terrible. El propio sacerdote desapareció sin dejar rastro, y se dice que su espíritu atormentado aún vaga por las ruinas de Ochate. Testigos han reportado haber visto una figura sombría con sotana merodeando por la iglesia y el cementerio, y algunos incluso afirman haber escuchado sus lamentos en la noche. La historia del sacerdote Antonio se ha convertido en una parte integral del misterio de Ochate, alimentando la leyenda de un lugar maldito, donde las fuerzas del bien y del mal chocaron con consecuencias devastadoras. A lo largo de los años, se han reportado numerosos sucesos paranormales en Ochate. Psicofonías, apariciones fantasmales y sensaciones inexplicables son comunes en este lugar, atrayendo a investigadores y curiosos de todo el mundo. Las psicofonías, grabaciones de voces del más allá, son quizás el fenómeno más documentado en Ochate. En estas grabaciones se pueden escuchar lamentos, susurros y en ocasiones incluso frases inteligibles que parecen provenir de otro mundo. Algunos investigadores afirman haber capturado voces de niños, mujeres e incluso del propio sacerdote Antonio, clamando desde ultratumba. Estas voces, cargadas de dolor y angustia,
son un recordatorio constante de la tragedia que marcó la historia de Ochate y del misterio que aún envuelve al pueblo. En la noche del 11 de septiembre de 1981, un grupo de jóvenes que acampaban cerca de Ochate fueron testigos de un fenómeno extraordinario. Un objeto luminoso, de forma lenticular y con luces intermitentes, sobrevoló el cielo a baja altura, desplazándose a gran velocidad. El avistamiento, que duró varios minutos, fue presenciado por varias personas y se convirtió en uno de los casos más famosos de la ufología española. Aunque no existe una explicación oficial para lo sucedido, algunas teorías apuntan a que el objeto avistado podría haber sido un dron militar o un globo meteorológico. Sin embargo, muchos creen que se trató de un auténtico ovni, y que su presencia en Ochate está relacionada con la energía especial que se concentra en este lugar. A pesar de los numerosos estudios e investigaciones, Ochate sigue siendo un misterio sin resolver. Las causas de las epidemias, la desaparición del sacerdote Antonio, las psicofonías, las apariciones y el avistamiento ovni son solo algunos de los enigmas que envuelven al pueblo. ¿Qué fuerzas se esconden tras estos sucesos inexplicables? ¿Es Ochate un portal a otras dimensiones, un lugar donde las leyes del tiempo y el espacio se distorsionan? Las preguntas sin respuesta son infinitas, y cada nuevo descubrimiento parece plantear más interrogantes. Ochate sigue fascinando e intrigando a partes iguales, desafiando nuestra comprensión del mundo y recordándonos que hay misterios que la ciencia no puede explicar. Si buscas emociones fuertes y te sientes atraído por lo desconocido, quizás te plantees visitar Ochate, pero te advertimos, no es un lugar para los temerosos. El silencio sepulcral, las ruinas desoladas y la energía palpable que impregna el ambiente pueden afectar profundamente a los visitantes más sensibles. Se dice que algunos de los que se aventuran en Ochate experimentan malestar físico, ansiedad, pesadillas recurrentes e incluso visiones inexplicables. ¿Se trata de sugestión, del poder de la mente sobre el cuerpo, o hay algo más, algo que va más allá de nuestra comprensión? La respuesta, como tantas otras cosas en Ochate, sigue siendo un misterio. Si decides visitar este lugar enigmático, hazlo con respeto y precaución. Recuerda que estás adentrándote en un territorio donde lo desconocido reina y donde los peligros, a veces, son invisibles a los ojos.